Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La integridad se basa no en lo que el mundo hace, sino en lo que la Biblia dice. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy iniciamos una nueva serie titulada Una vida íntegra, basada en la Carta de Santiago, y compartiremos el primer tema: ¿por qué una vida íntegra? Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Para el tema de hoy nos acompaña Arley García, líder de la iglesia. Arley, muy buenos días. Beatriz, muy buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana. Gracias por escucharnos, gracias por apartar el tiempo y esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Amaremos tu majestad. Querido oyente, le queremos recordar que usted puede escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Al igual puede suscribirse a nuestro canal dando un clic en la parte inferior, suscribirse, y aparecerá una campanita con el mensaje suscrito. Así podrá recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Arley, en el programa de hoy iniciamos una nueva serie titulada Una vida íntegra, y me gustaría preguntarle ¿por qué una vida íntegra? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Por qué este tema y esta serie? Bueno, Beatriz, Santiago lo dijo de la siguiente manera, ahí en su carta, en el capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Note que Santiago dijo el que resiste la tentación, lo cual implica que seremos tentados en este mundo. Mientras estemos vivos, los tentáculos allí del pecado nos asediarán a cada uno de nosotros para tratar de atraparnos. Por eso Santiago dijo resiste. Y esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros como cristianos, resistir. Pero no solamente se quedó ahí, él siguió escribiendo allí en el versículo 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y los seducen. Ahora note de dónde proviene la tentación. Santiago también está siendo claro, y recuerde que él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él dijo que en nosotros hay malos deseos, los cuales hacen algo muy, pero muy particular. Dice que nos arrastran esos malos deseos, que nos seducen. No es de ocultar que cada uno de nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que tiende al mal, que tiende al pecado. Por eso, por este motivo, cada uno de nosotros debemos estar alertas para llevar una vida íntegra, una vida que honre, que exalte a Dios, que refleje a Cristo. Arley, ¿podría hablarnos un poco del contexto de esta carta? ¿Por qué Santiago la escribió y a quiénes la escribió? Bueno, Beatriz, el escritor de esta carta es un líder de la iglesia de Jerusalén. No fue Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús. Y él en el inicio de su carta se llama siervo de Dios, lo cual me parece interesante entender. Un hombre humilde. Esta epístola de Santiago fue una de las primeras escritas y algunos dicen que probablemente fue antes del año 50 después de Cristo. Bueno, después del martirio de Esteban, aumenta la persecución y los cristianos empiezan a ser esparcidos, ¿sí?, por todo el mundo romano. Empiezan a crearse en comunidades judías cristianas y que empiezan a ser florecientes en Roma, en Alejandría, en Chipre, bueno, en otros lugares de Asia Menor también. Y debido a esto, a que los creyentes pues no tenían como tal una iglesia, Santiago decide escribirles. Es un líder interesado por el bienestar de ellos
con el fin de animarlos en la fe durante ese periodo que fue bastante difícil. Arley, ¿cuál es el pasaje bíblico para esta enseñanza que está basada en la carta de Santiago? Hoy vamos a mirar el capítulo 1, versículo 19 al 25. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente estos. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Arley, ¿cuál es la idea central de este pasaje bíblico? Pues Beatriz, Santiago nos está enseñando que la escritura no es solamente para oírla, sino para practicarla. Y de acuerdo a esta idea central, ¿qué verdad podemos extraer de este pasaje? Que la práctica de la palabra de Dios va a traer un fruto a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito del tema de hoy, Arley? Beatriz, pues nuestro propósito en esta mañana es que cada uno de los que estamos escuchando, pues podamos entender que Cristo nos ha dotado con la capacidad de llevar una vida íntegra. Así que nuestras decisiones deben estar basadas acorde a sus palabras, es decir, acorde a las Escrituras. Por eso, no solo es necesario escuchar o estudiar la Biblia, sino llevarla a la práctica. Es allí donde cada uno de nosotros vamos a ver y a recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. El salmista dijo algo precioso en el Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Él se preguntó eso. Y inmediatamente responde: viviendo conforme a tu palabra. ¿Qué razones nos da Santiago del por qué llevar una vida íntegra? Bueno, vamos a ver 3 razones. La primera de ellas, porque Dios lo desea. ¿Cómo llevar una vida íntegra? Bueno, Dios lo desea. ¿Por qué? Porque Dios lo desea. Santiago 1:20 dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dios desea que sus hijos se comporten como tal. En el corazón de Dios está que nosotros, los que hemos creído en Él y le hemos recibido como Señor y Salvador, pues seamos íntegros, llevemos una vida justa. ¿Por qué? Porque Dios también es justo. Es algo que nosotros debemos imitar, este atributo moral de la justicia de Dios. Nosotros no somos fuente de toda justicia, es Dios. Pero mi meta es vivir una vida justa y santa que agrade a Dios. Es decir, Dios se place en nuestra integridad. Así como un padre se place al ver que su hijo le es obediente. Que cuando lo envía a la tienda, bueno, aunque le va a costar, cuando lo manda y el niño va, bueno, uno se siente feliz porque le está siendo obediente. O cuando usted lo manda a llamar y le dice señor o señora. O cuando le dice vaya y lave la loza, que aunque le cueste, bueno, va y lo hace. Y así con todas las cosas. ¿Cómo cree que se sentirá aquel padre? Dichoso, contento, claro, feliz al ver que su hijo, a quien él ama, pues está haciendo su voluntad. Bueno, esta es una ilustración de cómo Dios, quien es absolutamente justo, se place pues al ver un hijo que también actúa y que quiere actuar como él. Arley, alguien preguntará, bueno, si Dios desea que seamos íntegros, ¿por qué permite tantas tentaciones? ¿No sería más fácil para nosotros que no existieran? Este pensamiento lo único que reflejaría, Beatriz, en alguien es el facilismo, el querer la vía más fácil, pues acabemos con todo, para que de esa manera entonces no tengamos que luchar. Por decir algo, acabemos con las carreras técnicas, con las carreras tecnológicas y con los demás estudios universitarios. Hagamos lo que creemos que somos buenos. Acabemos de pronto con las jerarquías en el trabajo y que cada uno haga lo que desea y esté en el puesto que quiere.
Acabemos de pronto con las señales de tránsito y que cada quien conduzca como desee. Yo le pregunto, ¿cómo estaría la sociedad sin estas cosas? Terrible, caos, problemas. Bueno, estaríamos en un caos, ¿cierto? Bueno, nosotros, si no luchamos contra la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, si no persistimos al hacer la voluntad de Dios, ¿qué estaríamos demostrando? Que no amamos a Dios. Y Juan en su primera carta lo dijo de esta manera. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Ahora yo le pregunto, estimado oyente, ¿usted dejaría que alguien que no estudió medicina, que no se especializó, le practicara una cirugía? ¿Cierto que no lo haría? Bueno, las pruebas, las tentaciones que sobrevienen a nuestra vida nos preparan, nos ayudan a crecer. Estas dos situaciones son materias ineludibles en la vida y tenemos que cursarlas hasta el final de nuestras vidas, porque ellas probarán que en nuestra vida está Dios y reflejará nuestro amor hacia Él. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Con nuestra nueva serie Una vida íntegra y compartiendo el primer tema, ¿por qué una vida íntegra? ¿Qué razones nos da Santiago del por qué llevar una vida íntegra? La primera de ellas es porque Dios lo desea. Arley, ¿cuál sería la segunda razón? Por la naturaleza pecaminosa. Santiago 1:21 dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago dice algo muy, pero muy claro, y es que en nosotros hay inmundicia, hay maldad. Es más, dice que abunda. Qué interesante es esta palabra. Es que así somos pecadores. Por eso Cristo nos salvó. Por eso, por medio de los méritos de Cristo, podemos y tenemos la capacidad de vivir en integridad. Desde aquel suceso que marcó la historia del hombre en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, en el hombre se gestó la corrupción, el pecado empezó a morar en él, el pecado tomó posesión del hombre, llevándole a desobedecer y a esconderse de Dios. Bueno, al estar en esta condición de pecado, necesitábamos de Jesús, quien es y será el único que nos puede traer libertad. Vemos la justicia de Jesús plasmada allí en la cruz del Calvario. Bueno, esa justicia nos fue implantada en nosotros y nuestro pecado le fue impugnado a Él. Así que el justo, Cristo Jesús, se hizo pecador y el pecador, es decir, nosotros, nos hicimos justos. Este es el suceso más extraordinario en la cruz. Pecadores redimidos por la gracia de Cristo. Qué precioso es esto. ¿Qué hace la naturaleza pecaminosa? Mata. Vea, Santiago implícitamente en el versículo 21 está diciendo que si una persona no se despoja, que si sigue con esa, dándole rienda suelta a esa naturaleza pecaminosa, pues está muerto. No hay vida espiritual en alguien que no se ha arrepentido, que no se ha encontrado con Cristo, en alguien que vive para su propio pecado y vive de manera exagerada en él. Esta naturaleza pecaminosa se nutre de los deseos pecaminosos, se nutre de la maldad. Y por eso para el hombre es imposible dejarla. Por eso se necesita de alguien mayor, se necesita de Cristo para traer libertad al cautivo. Arley, ¿podemos ser íntegros aún teniendo esta naturaleza pecaminosa? Sí se puede, Beatriz. Solo aquellos que nos hemos encontrado con Cristo podemos hacerle frente a esa naturaleza pecaminosa, podemos batallar contra esta naturaleza. Solo aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo lo podemos hacer. Antes el pecado que anhelábamos, ahora con Cristo lo empezamos a aborrecer. Por eso Santiago en este pasaje está diciendo, despójense de la inmundicia, de la maldad. Es decir, sí se puede ser santo, sí se puede vivir de manera íntegra. Arley, ¿cómo hacerlo aún en medio de este mundo tan perverso?
Beatriz, es una buena pregunta. Bueno, demos algunas aplicaciones de cómo un hijo de Dios podría tomarse en serio la integridad y vivir en integridad, en santidad para Dios. ¿Qué tal, estimado oyente, si usted elimina contactos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Twitter, que lo incitan a ver pornografía? Sálgase de esos grupos donde solamente envían basura. ¿Qué tal si usted, estimado oyente, empieza a hablar con la verdad? Así le cueste, así pierda, pero hable con la verdad. Eso honra a Cristo. ¿Qué tal también si usted evita conversaciones obscenas, evita los chistes de doble sentido? Eso honrará al Señor. ¿Qué tal si usted empieza a memorizar las Escrituras? Ya, cuando nosotros lo hacemos, levantarán murallas de protección a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si usted es justo en lo que vende y también en lo que compra? Si no busca ventaja en algún negocio, ay, voy a sacar esta tajadita, de pronto como no sabe, voy a hacer esto de más, ¿sí? ¿Qué tal si usted no lleva una doble contabilidad y es transparente? ¿Qué tal si paga lo que debe o hace acuerdos de pago? ¿Qué tal si deja de saltarse las señales de tránsito? No va en contravía, no se pasa el semáforo en rojo, cumple con las normas. ¿O qué tal esta? ¿Qué tal si usted se aparta de la inmoralidad sexual? Mira, cuando nosotros actuamos conforme a las Escrituras, Santiago dijo que ellas nos salvarían. Qué bonito es eso, que tendríamos la humildad también para recibir dicha palabra y que de esa manera no vamos a ser engañados. Estimado oyente, entienda que tenemos una naturaleza pecaminosa y que debemos batallar con ella, debemos luchar cada día con ella y cada uno de nosotros debemos hacer lo posible por agradar, por vivir para el Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Qué razones nos da Santiago del por qué llevar una vida íntegra? La primera de ellas es porque Dios lo desea. La segunda, porque hay una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál sería la tercera razón, Arley? Porque hay un fruto. Versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Qué bonita ilustración nos da Santiago. Él nos habla de que alguien que escucha la palabra pero no la pone en práctica, nos muestra cómo se comporta, pero también nos da el caso contrario. La persona que escucha la palabra y la pone en práctica. Mire lo que él dijo en el versículo 23 al 25. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, imagínese usted, se ha levantado en la mañana y va allí al baño, ve el espejo, usted mira su rostro y yo creo que usted está ya mirándose fijamente y a lo que se va, pues usted empieza a recordar. Esa es la ilustración que nos está mostrando. Pero Santiago dice, ¿o es usted de las personas que se mira en el espejo y se va y después dice, oiga, ¿yo cómo estaba? ¿Será que estaba bien peinado? ¿Será que estaba de pronto bien arreglado, maquillada o no? Bueno, Santiago nos está mostrando a manera de ilustración una verdad bien interesante y quiero nombrarle algunas verdades que hay en este pasaje. Vea, los dos escuchan la palabra, las dos personas escucharon la palabra, pero uno es olvidadizo, el otro no lo es. Uno persevera, el otro no persevera. Los dos se ven reflejados en el espejo de la palabra, los dos lo hacen, pero uno lo hace atentamente. Uno no practica porque se olvida de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, pero el otro de lo que escucha, eso lo empieza a colocar en práctica. Uno queda sin bendición, el otro recibe bendición. Yo le pregunto, ¿cuál quiere ser usted? ¿Cuál quiere ser de estas dos personas? ¿Aquel que escucha la palabra de Dios
y se olvida, o aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica? Arley, ¿qué debe hacer aquella persona que desea tener un fruto en su integridad? El pasaje es claro, Beatriz, practicar. Vea, muchos escuchan, pero no prestan atención a lo que escucharon. Muchos leen, pero no entienden lo que leen. Muchos leen, pero nada les conmueve. Otros son conmovidos, pero no hacen nada. Vea, usted quiere tener fruto de integridad, practique. Arley, ¿practicar qué? ¿Qué debemos practicar? La palabra de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, miremos el pasaje, el versículo 25, que Santiago nos deja bien registrado. Él dijo, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarlo. Así que lo primero que cada uno de nosotros debemos hacer es ir a la presencia de Dios y pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, háblame, muéstrame a través de esta palabra que voy a leer, qué es lo que debo colocar en práctica, qué es lo que debo dejar. Ayúdame, Señor, permíteme que en esta mañana o esta tarde o en la noche, bueno, lo que lea lo pueda escuchar atentamente y lo pueda practicar. Ahora vamos a mirar algunas partes de este versículo. Santiago dijo, quien se fija atentamente. Es decir, estimado oyente, no es leer por leer, no es leer para cumplir el tiempo con Dios y listo. No, es leer para aprender, es leer para practicar. Esa palabrita atentamente implica mirar cada palabra, cada frase, cada signo de puntuación. Lea despacio, es más, lea ese mismo pasaje en otras versiones. Escriba quizás las palabras que no entiende y después las busca en el diccionario, en un diccionario bíblico. ¿Sí? De esa manera usted puede fijarse atentamente a lo que está leyendo. Lo otro que dice el pasaje, dice la ley perfecta que da libertad. La escritura, la palabra de Dios ha sido inspirada por Él, por lo tanto es fiel. Todo lo que se dice ahí es verdad. Crea en esto, crea en la veracidad de las escrituras, crea que lo que Dios le mostrará a través de la palabra, le está hablando a través de la palabra, le va a traer libertad. Lo otro que también muestra el pasaje, y dice Santiago, no olvidando. Estimado oyente, no sea un lector olvidadizo. Por el contrario, siempre trate de memorizar la escritura. De lo que usted está leyendo, ¿qué tal si escoge un versículo? ¿Sí? Y decide aprendérselo. De esa manera, cuando usted recuerde ese versículo, usted también va a recordar lo que Dios le habló en ese momento, en ese instante en que usted estaba estudiando las escrituras. No sea olvidadizo. Sigue diciendo el pasaje, sino haciéndolo. Ahora usted acá debería preguntarse, después de haber leído el pasaje, ¿qué acción debo de tomar? ¿Qué me manda el Señor a cambiar? ¿Qué debo de dejar? ¿Qué debo de hacer? Cuando usted tiene una aplicación en su vida, es más fácil poder cumplirla, pero que esa aplicación sea alcanzable, no que diga, bueno, el Señor me mandó a evangelizar. No, bueno, tráigala de una manera más aplicable, es decir, usted va a decir, voy a evangelizar a fulanito de tal. Voy a evangelizar a mi compañero tal de trabajo. Porque es que cuando nosotros determinamos comprometernos con la Escritura, el fruto de la integridad se va a ver reflejado en nuestra vida. Arley, ¿cómo podemos concluir el programa de hoy? Estimado oyente, tome la decisión de ser fiel al Señor. Decida dedicarse a las Escrituras, que ellas nos van a dar vida eterna. Tome la decisión de aprender, de memorizar la palabra, ya que ellas nos van a ayudar a batallar en medio de este mundo perverso. Practique, practique y practique. No se canse de practicar la palabra de Dios, porque el fruto de la integridad se verá reflejado en su vida cuando usted hace caso a lo que el Señor le está diciendo. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía, en la carrera séptima número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana, en la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde, en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.